El algoritmo de backpropagation puede verse en el caso de redes secuenciales quizás de manera un poco más simple que en grafos generales. Para eso vamos a recordar dónde estamos con el cálculo de backpropagation. Bueno, tenemos una red en donde tenemos varias capas, una capa de error y tenemos forward que nos calcula la salida de esta red. Entonces lo que queremos ahora es calcular el paso backward que nos va a decir las derivadas de todos los parámetros de la red. Entonces vamos a empezar por la última capa, que es la capa del error. En este caso vamos a poder calcular las derivadas directamente respecto de y, que sería la salida de la red, y esta sería la salida esperada, ¿no? Entonces esto va a depender de cada función de error que yo tenga, si es error cuadrático medio, entropía cruzada, cualquier otra. Voy a calcular estas derivadas entonces, y se las voy a pasar atrás a la capa densa 3 para que la capa densa 3 también pueda calcular sus derivadas. Entonces, esta sería la derivada del error respecto de y, que y es, ¿no?, la salida de la capa densa 3. Una vez que estoy en la capa densa 3 y esta tiene su formación de la derivada del error respecto de y, va a poder calcular dos cosas. Una, la derivada del error respecto de sus parámetros, W3 y B3, y también la derivada del error respecto de T2, que sería la salida de la capa anterior. De esta forma, tenemos dos objetivos cumplidos. Uno, vamos a saber cómo poder cambiar a W3 y a B3 para que el error decremente. Y también le vamos a dar la posibilidad a la capa densa 2 a realizar su paso backward. Entonces, acá es importante entender de que esta dense 3 no puede calcular su error directamente, como lo hizo el error, porque necesita saber cómo cambió, digamos, cómo cambia el error respecto de su salida. Entonces, por eso en este caso ya estamos utilizando la regla de la cadena, ¿no? Acá estamos utilizando la regla de la cadena para permitir que este paso se realice. Entonces, luego de esto vamos a la capa densa 2, ¿no?, en donde lo que voy a hacer es calcular la derivada del error respecto de W2 y respecto de B2. Como decía, esto usa la regla de cadena, así que va a utilizar la derivada del error respecto de T2, ¿no?, con la derivada del error de T2, perdón, la derivada de T2 respecto de W2 y de B2, ¿no? Puedo tener esta descomposición acá dentro de la capa densa 2, de la capa densa 3 también, ¿no? Y entonces, estas cuentas, estos cálculos son fáciles, ¿no? Las de los tres casos, la de los dos casos, son fáciles porque yo ya sé qué es lo que hace la capa densa, entonces calcular la derivada de la salida respecto a sus parámetros es relativamente fácil. Y además calculó la derivada del error respecto de T1, que también tiene una descomposición similar a esto, ¿no? Y entonces me dice cómo cambia el error respecto de la salida de la primera capa. Bien. Y lo mismo con la primera capa, y ahí, digamos, podría calcular la derivada del error respecto de X. Digamos, en algunos frameworks esto se va a hacer igual, aunque yo no lo quiera. En otros frameworks por ahí se puede evitar. La realidad es que en este caso, si yo quiero optimizar simplemente los parámetros, no es necesaria, sino un cálculo adicional que no es necesario, pero tampoco estaría mal. Para algunas tareas es interesante calcular la derivada de X, no para entrenar la red, pero para otras tareas sí, así que los frameworks generalmente permiten hacer esto. Entonces es interesante que acá, para las tres capas estas, si bien cada capa tiene sus parámetros distintos, las fórmulas en todos los casos son las mismas, ¿verdad? Las fórmulas, como estas son tres capas densas, en realidad siempre van a tener la misma fórmula. Entonces, la idea sería de pensar de que para tener modularidad, para poder intercambiar capas y poder diseñar mi red de forma eh, independiente de estas derivadas, estos cálculos de las derivadas, lo que voy a pensar entonces es que cada capa va a tener dos métodos, el forward y el backward. Y esto ya lo hablamos, pero vamos a especificarlo un poco más. La idea es que entonces la capa, dada su entrada y algunos de sus parámetros posibles que tenga, ¿no?, va a calcular su salida, y, con alguna función que va a depender tanto de su entrada como de sus parámetros, que serían como, en realidad, serían como otro tipo de entradas, ¿no? O sea, no necesitamos, nosotros vemos esta entrada como la entrada de manera hasta como privilegiada, como si fuese algo distinto, pero en realidad, en términos estrictamente matemáticos, las dos son entradas. La única diferencia es que esta es una entrada que no alimentamos a la red, por ahí que está como ahí almacenada dentro de la red, que es un parámetro que va cambiando, ¿no?
Entonces, una vez que tenemos esto, en la capa backward invertimos las flechas y pasa a lo contrario, ¿no? Primero recibimos la derivada del error respecto de y con esto vamos a calcular la derivada del error respecto de x y la derivada del error respecto de un parámetro o varios si tuviese más, ¿no? Todo con la regla de cadena. Entonces, es importante ver de que eh, antes las redes no se pensaban así, se pensaban de una manera que podemos llamar monolítica, en donde uno tenía que escribir eh, la función, que era un choclo gigante, por ahí que era lo que calculaba toda la red de forma entera, y luego tenía que calcular estas derivadas también para toda la red entera, y hacer un montón de álgebra para obtener estas derivadas, que además de ser un proceso bastante lento y propenso a errores, tenía de malo de que eh, no me permitía, o sea, no me permitía intercambiar fácilmente la arquitectura de una red, y entonces eso hace difícil la investigación y la innovación en encontrar distintas combinaciones de capas y funciones que funcionen bien. Entonces, para terminar, ¿qué pasa cuando yo utilizo en descenso adherente en un framework? Bueno, generalmente los frameworks van a calcular automáticamente el backward en base al forward, ¿no? Yo especifico acá una entrada, etiquetas y una red, ¿no? Con una, por ejemplo, una salida softmax y una entropía cruzada de error. Y esto automáticamente me va a calcular los gradientes, ¿bien? Y va a tener una manera de actualizar entonces con alguna clase, algún objeto entrenador o optimizador que sirva para cambiar los pesos de la red, me va a tratar de eh, hacerlo esto automáticamente, o sea, lo va a hacer automáticamente, ¿no? Siempre que todos estos valores sean, todas estas funciones sean derivables, ¿no? Entonces es interesante ver que acá también eh, puedo ver todo esto como un gran grafo en donde los gradientes que se calculan también son nodos del grafo, y entonces el cálculo de los gradientes también sería como acá no se muestra, pero todo el algoritmo de backpropagation también sería como un grafo que se calcula para atrás. Entonces eh, yo tengo un framework para cálculo tensorial que me permite especificar grafos de computación, entonces se puede optimizar tanto el forward como el backward, porque el backward se ve simplemente como otro paso de cálculo con tensores, y esa visión también ha sido bastante innovadora y bastante útil para poder tener todo eh, el desarrollo y la optimización de una red en un mismo, con un mismo marco conceptual de qué es lo que se está haciendo ahí, ¿no? De los cálculos que se están haciendo. Entonces, todo esto lo hicimos para poder tener un descenso de gradiente en redes, que es igual que antes, solamente que vamos a tener más parámetros y porque tenemos más capas. Entonces, no obstante esto, la idea va a ser la misma. Hicimos todo esto para calcular estas derivadas del error respecto de nuestros parámetros, y lo que vamos a hacer es actualizar nuestros parámetros con estas derivadas. Nada más. O sea, el descenso de gradiente no cambió en absoluto, lo que cambió es, lo que se complejizó ahora es el cálculo de estas derivadas, ¿no? Que es con el backpropagation. Y además tenemos que considerar de que generalmente estas implementaciones del backpropagation también funcionan por lotes, o sea, nosotros acá vimos para un ejemplo nada más, pero por ahí como lo podemos pensar por un ejemplo, pero en realidad tienen que funcionar por lotes para ser más eficientes. De la misma manera que el forward es más eficiente por lotes, también lo es el backward.